Shalom a todos, Dios los bendiga. Vamos a hablar en esta clase el día de hoy acerca de las letras caídas, pero de las letras caídas parciales. En el video anterior, o en la clase anterior, habíamos hablado acerca de las letras caídas tradicionales cuando están solamente en el imperfecto, porque, por ejemplo, vamos a hablar del verbo yada, que es conocer, ¿verdad? O conoció, él conoció, yada. Y cuando lo teníamos en el paradigma no, cuando lo teníamos en el tiempo perfecto, entonces nosotros decíamos algo así como yadati. Por ejemplo, yo conocí, ¿sí? Vamos a ponerle las vocales, yo conocí, yadati, yo conocí, ¿sí? Pero que dijimos que cuando vamos a hablar en el tiempo imperfecto, entonces la primer consonante va a caer, es decir, va a caer la yod. Entonces ahora no vamos a decir yadati, sino que iba a caer esa consonante y vamos a poner entonces directamente la letra de señal, que es para el tiempo imperfecto la primer consonante del tiempo imperfecto, que sería esta. Entonces cae la yod, no la vamos a poner y vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Así era como estábamos reconociendo cuáles eran las letras que caían. Quito la primera letra de la raíz del verbo y voy a poner la letra señal. Ahora, si fuera, por ejemplo, con tú, con segunda persona singular, entonces iría una tau y lo pondríamos de esta manera. Pero si fuera tú femenino, entonces decíamos que lo hacíamos de esta manera y lo íbamos a poner así con una yod al final. Si es tercera del singular, entonces ahí sí iba a ir la yod, pero es porque viene dentro de las letras señales del imperfecto, de la conjugación del imperfecto, y lo íbamos a poner de esta manera y que esta se iba a repetir acá, así de esta manera. Entonces quedaría como edad, te da ahí, ya da y te da, algo así más o menos. Recordemos que vamos a tener también, o tenemos también toda nuestra tabla. Esto es más como una especie de recuento, para que ustedes logren reconocerlo. También habíamos hablado de que todas las consonantes que iban a caer o las que iban a ser letras caídas en el imperfecto eran todos aquellos verbos, porque no funciona con sustantivos, no funciona con preposiciones, no funciona con conjunciones, no funciona con ninguna otra cosa que no sea un verbo, solamente funciona con los verbos. Y las letras que van a caer en esos verbos van a ser los verbos que empiecen con yod, con lamed, con nun, con hei o con bab. Solamente con estos 5. Otra vez. Hei, yod, nun, lamed y bab. Solamente con estas 5 consonantes. Todo verbo que comience con alguna de estas consonantes va a caer su primer letra o la primer letra del verbo base. También tenemos que recordar que el verbo o las bases, no sé si ustedes recuerdan, que les había dicho en un comienzo que los verbos siempre se conforman por 3 consonantes. Entonces vamos a decir, digamos, el verbo chamar. Entonces, aunque nosotros lo escribimos de esta manera, con esas vocales, su base en sí no son esas vocales ni nada, no son esas 5 letras, sino que son solamente estas 3 letras, la chim, la mem y la resh. Eso es el verbo chamar. Después yo le puedo poner cositas aquí, como por decir algo, yo le escribo aquí, chamartí, por ejemplo. Entonces me quedaría de esta manera, chamartí, entonces ya ustedes saben que es, yo guardé, o le puedo poner chamartá, tú guardaste, o chamart, tú femenino guardaste, o chamar, él guardó, chamraj, ella guardó, chamarnú, y en el tiempo perfecto, o sea, en el pasado, todo va a venir de este lado, ¿sí? Chamartí, chamartá, chamart, chamar, chamra, que tiene la G al final, chemarnú, chemartem, chemarten, chamru, chamru, todo viene en este lado y eso es pasado, o tiempo perfecto también, como ustedes lo quieran llamar, el tiempo perfecto. Ok, y para reconocer el imperfecto es porque vamos a utilizar otra vez nuestro verbo chamar. Vamos a utilizarlo de nuevo, el verbo chamar,
Y a ese verbo nosotros estábamos diciendo que le íbamos a decir de la siguiente manera. Y era Eshmor, Tishmor, Tishmeri, aunque lleva ese Tishmeri, si lleva una yod aquí al final, de todas formas la letra base o la letra insignia del tiempo imperfecto del futuro viene como un sufijo. Esto se llama sufijo porque queda al final, y este se llama prefijo porque viene antes. El prefijo. Cuando tiene prefijo el verbo quiere decir que está en tiempo futuro, y cuando tiene sufijo, o sea que va al final de la palabra, quiere decir que está en pasado o en tiempo perfecto. Entonces, de esta manera lo vamos a reconocer. ¿Ok? De esta manera vamos a reconocer tanto el pasado como el futuro. Y entonces, en ese mismo orden de ideas, si yo tengo la palabra, por ejemplo, yada, si yo tengo la palabra yada, pero le pongo aquí yadati, por ejemplo, yadati, entonces ya vamos a saber, ok, eso está en pasado, entonces no le va a caer ninguna letra porque está en pasado, está en tiempo perfecto. Sin embargo, si yo no lo veo de esta manera, sino que yo lo veo de esta manera, entonces voy a decir, ok, está en futuro, porque esta característica es la del futuro y esto hace parte de mi verbo, y obviamente va a caer esa letra porque hace parte del grupo de las palabras de las letras caídas, que sería las que empiezan con yod, las que empiezan con nun, las que empiezan con bab, las que empiezan con lamed y las que empiezan con hey. Hacen parte de ese grupo. Entonces, en esas letras señales, como les estaba diciendo, tenemos por ejemplo chamar. ¿Aquí caería alguna? No, muy bien, no caería ninguna porque no empieza ni con nun, ni con yod, ni con bab, ni con lamed, ni con hey. Pero si yo pongo, por ejemplo, la palabra o el verbo lakaj, digamos, lakaj, el verbo lakaj. Entonces, vamos a hacerle el análisis. Decimos, ¿empieza con nun? No. ¿Empieza con yod? No. ¿Empieza con bab? No. ¿Empieza con hey? No. ¿Empieza con lamed? Ok. Si empieza con lamed, entonces va a ser letra caída en el imperfecto. Es decir, que entonces, si yo veo algo así, por ejemplo, en el imperfecto, entonces yo voy a decir, ok, ya sé qué es, pues esto es un imperfecto porque tiene letra señal de imperfecto, y esto hace parte del resto del verbo, solamente que cayó la lamed, esa lamed ya no existe. O si, por ejemplo, lo encontramos con una tau también, porque recordemos que con la tau también se conjuga. Entonces, si lo encontramos así, ya sabemos también que es del imperfecto. O si lo encontramos, y también con esto, recordemos que esto también existe, que es un poquito más largo, ya sabemos que es del imperfecto. Y ya sabemos de qué verbo está hablando. Sin embargo, toda esta introducción era más como para que ustedes pudieran recordar, y sin embargo, vamos a ver algo nuevo, y es que hay letras caídas que son parciales. ¿Cuáles son esas letras caídas parciales? Los verbos que empiezan con una Aleph. ¿Por qué? Porque resulta que tendríamos una redundancia al inicio de esta palabra. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a ponerlo, recordemos que estamos hablando de imperfecto, y esta es la letra señal para el imperfecto de la primera persona del singular, o sea, yo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la palabra amar es decir, entonces yo digo aquí, por ejemplo, si yo voy a decir yo dije, entonces yo digo, aquí tengo mi verbo amar, ¿sí? Y entonces lo voy a poner de esta manera y voy a decir amartí, yo dije. Pero yo no puedo decir eomar para decir yo diré. Entonces, esta letra señal va a desaparecer, o mejor dicho, me va a caer la letra inicial de la palabra amar. Esto igual va a pasar con akal también va a pasar con akal, que es comer, y va a perder solamente, única y exclusivamente en la primera del singular, ¿sí? Solamente en la primera del singular, es decir, en yo. Por eso tengo aquí todos los pronombres: ani, atah, at, hu, hi, anahnu, atem, gen y gemaj, perdón. Gem, gemaj y gen, genaj. Ok.
Y aquí solamente, miren ustedes cómo esto es letra señal, muy bien, esta también es letra señal con esta otra, esta es la letra señal, letra señal, letra señal, letra señal con esta, letra señal con estas, letra señal con esta, letra señal con estas. Y aquí digamos que como que no aparece la letra señal, pero sí aparece, lo que pasa fue que esta cayó, esta desapareció, por eso no se va a duplicar la alef, solamente va a salir una y es la del imperfecto. La otra cae. Aquí también van a haber cambios vocálicos porque nosotros ya habíamos visto que, por ejemplo, en el video pasado utilizamos la palabra halak, por ejemplo, halak, que cuando está solita aparece de esta manera, pero que en el imperfecto nosotros le quitamos la hey porque cae y cuando yo voy a decir yo iré o yo caminaré, lo que hacemos es ponerle dos sere, ¿verdad? Y dice elej, yo iré o yo caminaré. Y si nosotros nos notamos aquí, por ejemplo, aquí tenemos dos sere, pero aquí lo que tenemos es una holam y tenemos un pataj. El cambio vocálico también ocurre en este caso. Entonces, también van a tener su material de apoyo donde van a aparecer las conjugaciones de estos dos verbos, que son los que tienen letras caídas parciales. En la clase anterior teníamos algunos verbos, 4 verbos si no estoy mal, que estaban conjugados con letras caídas. Entonces estaba halak, lakaj, bueno, no recuerdo los otros 2 verbos, pero sé que teníamos 4 verbos que estaban conjugados con sus letras caídas, que se les habían caído las letras. Ahora vamos a tener que añadir estos otros 2 porque estos solamente van a cambiar en la primera del singular, con aní. Yo comeré, yo diré. ¿Ok? Es lo único que cambia. El resto va a estar igual, solo que van a seguir con su patrón vocálico. Si ustedes notan, todas van a empezar con una O que está ligada, esta holam está ligada a esa alef. Por si de pronto se estaban preguntando por qué la alef no tiene un sheva, porque está silenciosa en ese momento, es porque viene acompañada con esta holam. ¿Ok? Entonces, esto era todo. Dios los bendiga, muchas gracias por su atención, por su asistencia a las clases, por las tareas que hacen, por todo lo que están haciendo para mejorar en medio de este idioma bíblico. Ya saben que si tienen alguna pregunta estoy dispuesto a resolverla y esto sería todo por el día de hoy. Letras caídas parciales, ya aprendimos letras caídas en el imperfecto y ahora tenemos las letras caídas parciales que solamente son los verbos que empiezan con alef. Por si ustedes están haciendo una navegación en la Torá y se encuentran con algún verbo que no hayamos aprendido que empiece con alef todavía, diferente de estos dos, entonces ya pueden hacer el análisis de esa palabra y darse cuenta, ok, a este le cae esta letra porque está en el imperfecto y es primera persona del singular. Entonces, eso era todo. Que Dios los bendiga. Shalom Adonai a cada uno de ustedes. Feliz día, feliz semana. Que Dios los bendiga. Un saludo grandísimo.